Bienvenidos a Más allá de la vida, un espacio en donde exploramos lo que sucede más allá de la muerte, en donde están nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos. ¿Desaparecen? ¿O hay algo más allá? ¿Siguen existiendo? En este episodio van a conocer la historia de una persona que ha estado en el más allá y nos va a revelar cómo es esa experiencia, cómo es ese lugar. Hoy estamos con el doctor José Morales. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en medicina de urgencias y emergencias. Tiene posgrado en promoción y educación para la salud, entre otros estudios. Doctor José Morales. Hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias. Muy agradecido de que tú y tu audiencia nos recibáis en vuestra llamada. Maravilloso. Quiero que iniciemos con que nos comentes quién es José Morales y quién era José Morales antes de haber tenido esta experiencia de la que vamos a hablar hoy. Mira, yo si me tendría que definir de alguna forma, diría que soy un médico rural. O sea, yo realicé una especialidad de medicina de familia, no sé si existe ahí en Colombia, y lo que hacemos es hacer lo que se llama atención primaria en los ambulatorios. Y entonces podemos estar en territorio urbano, que son las ciudades, o en pueblos. Yo siempre he preferido los pueblos porque las relaciones humanas son más estrechas y hacemos una medicina más humana, más conectada con las personas. Eh, en- pues lo que tengo que contarte es que mi vida era y es, ¿no? Es decir, buena, positiva, interesante. En mi profesión pues me ha dado muy buenos momentos, mucho trabajo, pero también mucha oportunidad de ayudar a las personas. Y en nada, pues era una persona que tenía crisis ni tenía ningún problema hace de esto 3 años. Es decir, me dedicaba a hacer mi trabajo, a, a disfrutar con mi familia y de forma, y de forma honesta, pues lo que la vida da y ya está, ¿no? En esto me pasó que yo tenía, y hablo en pasado porque lo he solucionado, un problema cardíaco importante, una arritmia que me estaba dando muchos problemas cada vez más, y la cosa pues se puso tan seria que dijeron, bueno, esto hay que operar pronto. Y esperando esa intervención, me dio lo que he visto desde fuera, pues decimos nosotros un síncope, una caída a tierra sin conocimiento. Entonces, el que, el que te recuperes o no depende de lo que haga el corazón, ¿eh? O sea, si el corazón te separa, pero se reinicia en unos segundos, pues va de una forma, ¿no? Pues ha quedado como un síncope y entonces a la persona se le pone un marcapasos, por si acaso vuelve a pasar y en espera de la operación. Pero claro, si el corazón no se reinicia después de este síncope, pues claro, es al cabo de un minuto, pues es ya muerte clínica, ¿no? Pues como decía, yo tenía ese momento difícil, yo caí al suelo y después recuperé la conciencia al cabo de unos minutos. Eh, Tenía un fuerte dolor en la espalda por la caída y tal, y yo estaba totalmente desconcertado por lo que había vivido. Yo soy consciente que lo que me pasó en un intervalo de unos pocos minutos. Y de hecho, lo que es la parada cardíaca no duró más de 40 segundos, porque ya a partir de los 40 segundos, la cardiología y la neurofisiología dice que el corazón en reanimación externa no es capaz de reanimarse. O sea, por eso se hace la desfibrilación, eso que aquí popularmente se llama el chispazo, ¿no? Eso que te ponen las placas y se ve que la persona salta, ¿no? Pues eso se hace para para reiniciar el corazón, que no lo haría por sí mismo. Pero espontáneamente, que era mi caso, porque me ocurrió en la soledad de mi domicilio, pues yo, si hubiera durado más de 40 segundos, ya hubiera sido irreversible, al no haber hecho reanimación. Pues como digo, pues volví totalmente desconcertado por lo que había vivido. Lo que había vivido era que
en algo que si yo tuviera que decirlo en tiempo psicológico, sería hora y media o 2 horas, vivido como si fueran 2 horas de la Tierra, pues yo viví una experiencia que yo estoy seguro que no fue más allá de un minuto, lo que pudo durar. Quizás duró una fracción de segundo, o quizás fue una experiencia del tiempo, ¿eh? Pero desde luego yo no estuve 2 horas con el corazón parado, ¿eh? Ya te digo cómo va esto. Y lo que viví fue, en esencia, y para no aburrir a tu audiencia con detalles, lo que, lo que se ha visto en muchas ocasiones, lo que se ha oído de que te desdoblas de tu cuerpo, ves tu cuerpo ahí como si fuese, bueno, como lo que era, un cuerpo inerte, un cuerpo en el que no se apreciaban movimientos respiratorios. Tuve una experiencia de túnel, algo que diríamos como un túnel. Tengo que decir que todo lo que yo explique, y es una constante también en personas que tienen ECMs, las descripciones que se hacen son en cierto modo metafóricas, porque a veces faltan palabras. ¿Eh? Quiero comentar así para que se entienda que todo lo que contaré, cuando ha habido interacción, cuando ha habido pensamientos, ¿no? Bueno, mejor dicho, o comunicación con otros seres, pues era una comunicación más emocional que de lenguaje verbal. ¿Eh? Es decir, sientes emociones muy, muy intensas, o de felicidad, o de amor, o de lo que sea, ¿no? Y el lenguaje significa, bueno, es algo muy limitante para lo que quieres explicar. Pues como decía, tuve una experiencia de como si fuera un túnel, un lugar oscuro, en el cual como si yo estuviese iluminado desde arriba, yo podía ver mis brazos, como si mis brazos estuvieran iluminados, pero ya está. Y en cambio no veía yo límites definidos en las paredes, ¿no? Y lo que sí vi era una luz arriba y entonces como si una brisa me llevase hacia allí. Acabé, cuando ingresé en la luz, en un entorno natural maravilloso, como de unas montañas de estas que se ven en las películas, de paisajes de estos de las montañas rocosas o de los Andes o en fin, de montañas altas y verdes prados y tal, pero con una conciencia muy especial porque te sentías parte de todo, te sentías comunicado con el universo allí mismo, ¿no? Y podrías percibir el caminar de una hormiga en la montaña de enfrente, ¿eh? Es un estado muy especial, ya digo, faltan palabras, dotado de una luminosidad, de un colorido que no es una experiencia habitual, ¿eh? No es como si yo te digo, imagina un paisaje, si no es otra cosa, es como si imagina un paisaje y el paisaje que te sale es psicodélico. ¿Eh? Estuve un tiempo y ahí sentí una inmensa sensación de conexión, de paz, de serenidad. Yo por nada hubiera abandonado aquello, pero poco a poco aquello se fue difuminando hasta convertirse en un entorno blanco y neutro. ¿Eh? Eh, Miré hacia mi izquierda y vi un amigo de mi juventud que falleció, un ser maravilloso, que, que se llamaba Tomás José. Él tuvo muy mala suerte en la vida porque era un chico brillantísimo y murió quizás con unos 25 o 27 años, víctima de un tumor cerebral. eh, y bueno, y ahí tuvimos una ligera interacción, es decir, muy emotiva. Ligera lo digo porque no fue muy de mucho discurso, sino más bien fue una comunicación muy emocional, ¿no? Y lo importante de esa comunicación era que él estaba en su mejor momento. Él, por cuestión de su operación, yo lo conocí con ceguera, con una cicatriz importante en la cabeza, con limitaciones físicas, y en cambio él estaba allí perfecto. Veía, estaba musculado, estaba elegante, estaba guapo, ¿no? Bueno, y cuando después miré hacia mi derecha, vi un ser de luz. Este ser de luz era como el doble de una persona normal, o más del doble, debería medir como 3 metros, y era una imagen bondadosa, una imagen amorosa, luminosa, que transmitía amor y transmitía también compasión, aceptación, ¿no? Y yo, pues bueno, claro, cuando estás allí, todo te resulta nuevo. O sea, no te pones allí a pensar, pues mira, me acuerdo que en un libro leí, no, no, es decir, estás ahí con una, con una actitud
lo que se llama de principiante, ¿no? Es decir, sin que todo aquello te resultaba nuevo. Y en cierto momento, en una pared que antes no estaba, pues empezaron a aparecer imágenes y tenía que ver con momentos de mi vida. Entonces allí había momentos buenos, momentos malos, y, y yo diría que era fue muy, muy tremenda porque no solamente hubo una revisión de mi vida, sino una revisión empática. O sea, que yo veía o sentía, percibía la reacción, los pensamientos, las consecuencias físicas incluso que tuvieron mis actos en las otras personas. Y aquello, claro, aquello para mí fue muy chocante porque sobre todo me fijé en aquellos momentos desafortunados, aquellos momentos egoístas, en aquellos momentos en los cuales yo pues me dejé llevar por mi ego y el cómo eh, eh, mi, mi comportamiento egoísta o egocéntrico o vanidoso o ególatra, lo que sea, ¿no? Pues era percibido y afectaba a la otra persona, a las otras personas. Yo para poner un ejemplo, y lo digo porque esta es la parte más, más intensa de mi experiencia, yo cuento una pequeña anécdota de las que hay ahí. Yo viví muchas más, pero tienen quizás que ver con aspectos más personales, más íntimos, de mis relaciones familiares o sentimentales previas, ¿no? de mi vida. Pero, pero lo que voy a contar es que eh, allí, para poner un ejemplo de lo que de lo que fue mi revisión, yo, una cosa que ni siquiera pensaba y que nunca habría vuelto a rememorar si no hubiera salido en la experiencia, fue que en cierta ocasión una camarera, pues atabalada, porque tenía mucho trabajo, me sirvió una cosa que yo no había pedido y además yo pedí una bebida caliente y estaba fría y aquello me disgusté y fui hacia la camarera allí que estaba en la barra. Oh, mira, yo te he pedido esto, le dije, ¿no? Yo te pido esto y no me lo has dado y tal. Y la chica, muy educada, una mujer como de unos 35 años, pues me dice, lo siento, señor, ahora se lo arreglo, tal. Y efectivamente me hizo lo que yo pedí, la bebida caliente, bien hecha, ¿no? Y yo, pues, casi me fui hacia mi mesa con un cierto orgullo de decir, mira, habéis hecho prevalecer mis derechos, ¿no? Eso es lo que yo pensé en su momento, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que yo podía, diría que conocer sus pensamientos y lo que pensaba era, y lo que sentía es que aquella chica, pues, estaba asustada porque tenía miedo de que el jefe, el propietario del local, se enterase y la despidiera. Y su pensamiento era, "Oh, mira, si me despiden, ¿qué va a ser de mí y de mi hijo? No podemos vivir debajo de un puente". Yo comprendí que tenía un hijo como de unos 5 años y que aquel desasosiego, ¿no? De pensar que podía tener eso consecuencias negativas para ella, provocarles ansiedad, pues le hizo pasar un mal rato a ella. Y claro, uno lo que piensa es, ¿qué derecho tengo yo de, de provocar esto en otras personas, ¿no? Y esto solamente es un pequeño incidente. O sea, allí yo vi otros muchos y sentí Mm. entonces tal, tal, eh, tal desasosiego interior que yo pensé para mí, yo he de volver, yo quiero arreglar esto, yo quiero arreglar esto, que esto es un desastre. Y entonces este ser de luz, de una manera bondadosa y permisiva, pues me dijo, puedes volver si quieres, no pasa nada. Y lo siguiente fue que, así como la experiencia para llegar a este punto diría que duró hora y media o 2 horas. En cambio, lo que fue volver a mi cuerpo fue casi instantáneo. Y lo siguiente es como si cayera hacia atrás y como si al siguiente segundo estaba yo dentro de mi cuerpo con un fuerte dolor en la espalda y un chichón en la cabeza, fruto de la caída o de las convulsiones que pudiese haber tenido durante mi inconsciencia, que a veces pasa. Entonces, bueno, pues cuando yo volví, pues aquello me chocó muchísimo, no lo comprendí de entrada. Yo me, yo me tumbé ahí en la cama y pensé, bueno, ¿esto qué me ha pasado? ¿Qué es? Tal. Y ya después, pronto comprendí lo que había pasado, viendo así algún libro, viendo sobre todo vídeos de YouTube, y es que había tenido una experiencia cercana a la muerte
que aunque para mí era aquello tan fascinante y tan singular, en realidad seguía un guión bastante estructurado y que se repite. Yo diría que mi guión, fue todo menos imaginativo. Tenía, tuvo algunos elementos, tuvo algunos elementos peculiares, eh, tuvo algún elemento que me resultó muy chocante después cuando lo reflexioné, pero en conjunto se atenía más o menos a lo que había yo, a lo que vi después en otros canales de YouTube, ¿eh? En las que expresaban estas experiencias. Durante 6 meses estuve que no lo conté a nadie, ni a mi familia, ni a nadie. Y a partir de ahí lo empecé contando primero a lo íntimo, después y mis amigos más cercanos. Y después un día en la consulta, pues a raíz de una paciente que había perdido a su hijo y que estaba desesperada porque no podía, decía ella que nunca más vería a su hijo, que lo había perdido. Su hijo era un chico encantador, maravilloso, muy prometedor, de 17 años que fue atropellado por un conductor borracho. Entonces, la madre, pues aquello había pasado 5 años antes, pero lo vivía con la misma injusticia y el mismo enquistamiento y el mismo duelo, o quizás más, que en el momento de enterarse de la noticia. Entonces, bueno, pues la mujer dijo, yo ya no veré nunca más a mi hijo. Y yo le dije, ¿y si yo le dijera que sí que lo volverá a ver? Y ella, con un gesto que era más bien como entre burlón, ¿no? Entre burlón y escéptico, pues dice, dice, nadie ha vuelto para contarlo. Yo le dije, mire, pues yo sí. Le conté un poco lo que había pasado y le dije que yo había visto a mi amigo en un buen momento, no como yo lo había conocido con su cicatriz, con su ceguera y tal, y que eso iba a ocurrirle también a ella, que cuando fuese al otro lado vería, tendría un reencuentro con su hijo, que su hijo estaba fuera del tiempo y del espacio, y que donde le esperaba no es que está allí esperando los 40 años que le queden a la madre de vida, sino que 40 años los tendría ella, pero su hijo simplemente, pues cuando trascendiera, se lo encontraría allí, como, como si hubiera hecho un segundo que trascendió, ¿no? Claro. Y entonces, a lo que voy es que este relato le resultó muy sanador, le hizo un gran beneficio. Yo pues lo poco que yo seguí, pues con ella, pues aquello marcó un antes y un después en ella y comprendí que este relato, pues no, mi experiencia, no podía guardármela para mí, que era mi, mi deseo inicial, sino que la tenía que compartir por el poder sanador que tiene. Y entonces ese, ese poder sanador daba sentido a mi vuelta, uno de los sentidos, ¿no? O sea, una forma de reparar es ayudar a personas que están aquí. Y entonces pues comprendí que una misión mía era dar visibilidad al fenómeno, dar una esperanza a las personas que han perdido seres queridos, y a partir de ahí lo que hice fue jubilarme como médico y dedicarme a ayudar a personas que están sobre todo en proceso de duelo. ¿Qué le dirías a las personas que se manifiestan escépticas e incrédulas ante la situación que tú viviste? Bueno, tenemos que definir lo que es escéptico, ¿eh? Los escépticos no eran gente rara, eran unos filósofos griegos, hubo unos cuantos movimientos, los estoicos, los epicúreos, ¿no? Los escépticos. Bueno, pues entonces los escépticos eran aquellos que dudaban de la verdad que nos presentaban los sentidos, ¿eh? Y entonces, pues eran personas que le daban vueltas y revueltas a los argumentos, pero buscando la verdad. Escéptico significa buscador de la verdad. Bueno, yo me declaro también buscador de la verdad, ¿eh? Ahora, eso sí, mi experiencia es, yo ya admito que es subjetiva, pero para mí ha tenido un inmenso poder. Y si para las personas que me oyen, alguna persona, pues esto le resuena, le parece que esto le puede aportar algo, le puede aportar un consuelo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, yo le comparto
las cosas como las siento, y como las he vivido. Entonces, el- yo, yo diría de que el escéptico tendría, no es quien dice que no cree en esto, porque quien dice que no cree en esto, en realidad es un creyente negativo, ¿eh? Porque la ciencia, nuestra experiencia humana, en realidad no puede decir, no puede confirmar científicamente ni la veracidad ni la falsedad. Es decir, es un terreno, es un terreno en el cual quizás no la fe, sino la intuición, desde mi modo de ver, pues tiene que dar una visión, porque desde luego la razón no es capaz de abarcarlo, ¿no? Y entonces, a lo que decías de los materialistas, pues bueno, yo también soy materialista, porque la materia existe. Yo no se me ocurrirá pensar tirarme desde un cuarto piso porque la física cuántica diga que somos sobre todo espacio. No, no, si, yo sé que si contradigo las leyes naturales, las leyes de la materia, pues eso tiene consecuencias. Lo que, lo que aquí debatimos, y tampoco eh, a través de la ciencia hoy por hoy no tenemos una respuesta, es si solo existe la materia. Yo lo que digo es la materia existe, ¿verdad? Pero, pero yo creo que también hay una parte no material, inmaterial de las personas, que eso existe y que esta parte inmaterial de nosotros, pues ese despojarnos de la materia es es una fase necesaria para nosotros poder trascender, o sea, abrirnos a la trascendencia. En realidad es el, cuando mediante el tránsito, nosotros vamos y trascendemos a otro plano más energético, abandonamos algo que ya no nos, como decirte, nos estorba para seguir nuestro camino, nuestra evolución, y y lo que ocurre es que trascendemos a un plano, pues entiendo que superior, más energético, con unas reglas diferentes, en las cuales yo no puedo decir lo que pasará. Vaya, no sé cuál será, qué es lo que hay antes de esta vida y después de esta vida. Yo tengo que decir que yo tuve una experiencia en la cual llegué a un punto en el cual yo quise el retorno y retorné. Pero es diferente de cuando una persona está en un sitio, que va a Nueva York, llega al aeropuerto de Nueva York, recorre las calles de aquello y dice, hombre, pues sí, yo he estado en esto, he estado en los restaurantes y tal. Yo es como si, como decirte, como si lo viera a partir, como si yo viera el recibidor de un palacio, ¿no? Y viera solamente por la entrepuerta, es decir, parte de ese recibidor. Yo no me creo que yo haya tenido ¿cómo decir? Una experiencia que pueda yo crear una religión con ello. ¿Comprendes? O sea, yo soy una humilde persona que simplemente digo lo que hay y que observando el proceso, pues yo he visto que los fenómenos, el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte tiene dentro una sabiduría que puede ayudar a las personas. Y he dedicado los últimos 3 años de mi vida, desde que me ocurrió, que me jubilé, que yo pues me volqué a esta búsqueda intelectual y material, ¿no? De lo que, no, y espiritual, material y espiritual de lo que las EPMs puede aportarnos, ¿no? En concretarlo y tal, y bueno, finalmente pues aparecerá un libro sobre el tema que saldrá dentro de un mes. Se relata alrededor del mundo, a partir de miles de experiencias que han tenido seres humanos en todo el planeta, que hay unas características similares respecto a estas experiencias cercanas a la muerte. Se relata el poder ver el cuerpo fuera, desde una perspectiva fuera de él, además también la visión del túnel, el ser recogido por seres de luz, familiares o figuras religiosas en las que las personas creen. Y hay una pregunta que quiero hacerte, y es si estas experiencias de las SM son universales o están influenciadas por un contexto cultural. Pues las dos cosas. Mira, por una parte son universales porque desde los relatos antiguos que se tienen, por ejemplo, Platón, ¿no? Habla del guerrero Er, ¿no? Que tuvo y está relatando una ECM y que explica lo que allí había. Pero también viendo otros textos, viendo los cuadros
que me gusta, ¿no? De El Bosco, por ejemplo, cuando yo he visto un cuadro que es el Jardín de las Delicias, ¿no? Pues dice, es que esto es una FM, y muchos relatos que hay. Mismo, por ejemplo, en el campo de la psicología, eh, creo haber visto en tu web de que te gusta mucho el Jung, ¿no? El psicólogo y psiquiatra, bueno, el psiquiatra suizo, pues Carl Gustav Jung también tuvo una FM. Y tú te lees aquella FM de Jung y parece que lo haya copiado yo, ¿eh? Él se encuentra, si no recuerdo mal, con un médico amigo, y como eso, pues ahora mismo, si uno pone experiencias cercanas a la muerte, pues encontrará miles de ellas en YouTube y más aún si va a las páginas especializadas donde hay miles y miles, cientos de miles de relatos similares. Lo que ocurre que, mira, es decir, eso es, digamos, lo que tienen en común, ¿no? Siguen un esquema, aunque tengan singularidades. Que yo estoy convencido que las singularidades tienen más que ver con, con aspectos culturales. O sea, cuando, cuando uno, cuando uno ve eh, cuando uno ve el ser de luz y uno es cristiano, pues dice, he visto a Jesús, he visto a Dios, he visto a la Virgen María o a María Magdalena o al Arcángel San Rafael, ¿no? Y claro, un musulmán pues dirá que ha visto a Mahoma o habrá visto a alguna de las personas santas de sus creencias, ¿no? Y en ese aspecto, tú me preguntabas si puedes repetirme la pregunta para cerrarla, la, que si eran, eh, ¿Experiencias universales o culturales? eso, pues eso, son universales, pero son culturales en cuanto a que tienen una impregnación cultural que yo creo que es como una forma de explicarlo, pero que, es que claro, la percepción que se tiene allí no es una percepción como esta de aquí. Yo te estoy viendo, ¿no? Y tengo muy claro lo que veo, pero allá es todo de otra manera, no hay palabras para definirlo. Pero bueno, a la hora de explicarlo, que lo hemos de hacer, pues le añadimos estos aspectos culturales. Por eso digo que las dos cosas son ciertas. Entiendo, es decir, que estas experiencias trascienden la razón, ya que accedemos tal vez a una dimensión que probablemente no tenemos tan presente en este mundo material porque no se hace, digamos, indispensable para la vida. Y siguiendo un poco la línea de esa idea, las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte relatan tener cambios en su percepción de la vida, tanto a nivel filosófico como a nivel físico o de aspectos que cambian interiormente o de percibir la realidad. ¿Fue tu caso? Sí, 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 sí. Mira, los cambios, hablando en general, después se concretaré en mí. Hablando en general, hay profundos cambios. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el 75% de las personas que tienen una ECM se divorcian. Y, y uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Y es porque, como cambian los valores, si quizás, digamos, la vida ordinaria que llevaba antes, lo que unía a aquella pareja, pues muchas veces, si no hay una comprensión, si la persona no valida, la persona que tienes a tu lado no valida la experiencia que tú tienes, no puedes sincerarte con ella, si te abres más a a la espiritualidad y la persona que tienes al lado, son ejemplos, ¿eh? Pues resulta que ese anti-espiritualidad, ¿no? Pues a lo mejor cuando tú lo eras, ¿no? Pues tú también eras como ella, pues aquello se unía, pero aquello te empieza a separar y en cambio pues te sientes más afín a otras personas. Por eso hay tanto divorcio. Pero no solamente eso. Las personas se vuelven muchas veces menos dogmáticas con la religión y en cambio más, eh, más abiertas a la espiritualidad. También una cosa que es constante es la pérdida del miedo a la muerte, porque le pierdes el miedo. O sea, a lo mejor uno dice, yo nunca me subiré en un avión. Y resulta que te subes y dices, tú, pues es muy chulo. Estás allí, lo ves todo desde arriba, estás ahí sentado en tu butaca, le pierdes el miedo y entonces ya nunca más vuelves a negarte a subir a un avión. O sea, si te dicen, si te subes a un avión y tienes una buena experiencia, o a un helicóptero, pues lo que dices es, bueno, pues oye, la próxima vez, pues encantado, ¿no?
pues eso, se pierde el miedo a la muerte, como ya digo, hay cambios de valores, hay cambios de intereses, te vuelves quizás cosas que te preocupaban antes, pues dejan de preocuparte, ¿eh? Es decir, cuando, cuando ves la muerte tan de cerca, ¿no? Pues lo que en quien menos piensas es en el director del banco y en pagar la hipoteca. Entonces, también te haces cuenta que dices, bueno, para vivir no hace falta tanto, ¿no? Se puede vivir bien de una forma sencilla. Y en cambio, pues sí que, como me pasa a mí, pues te vuelves más altruista, piensas más en el bienestar de las personas que te rodean, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso concreto, pues yo he disfrutado mucho de la medicina. Pero cuando me pasó esto, primero por la confusión que tuve y después pues porque me sentía llamado a otras cosas, pues perdí la motivación esa que tenía en la medicina y como tenía ocasión de jubilarme, pues me jubilé. Y desde entonces, pues me dedico sobre todo a profundizar en estos temas, a ayudar a las personas. Me contactan personas, sobre todo en procesos de duelo, y les acompaño. O bien en mi entorno, pues doy talleres y, a grupos para lo que estamos haciendo ahora aquí, pues hacerlo no online, sino presencialmente y a veces pues se reflexiona en común, en fin, que yo pues, y todas estas cosas son desinteresadas por mi parte, ¿eh? Y eso no tiene ningún mérito, ¿eh? Es simplemente que me siento mejor haciendo esto que dedicándome a un ejercicio legítimo y lucrativo de la medicina. A muchas personas les cuesta compartir la experiencia que han tenido relación a la SM, tal vez por temor a lo que puedan decir otras personas o simplemente deciden mantenerla para sí mismos. ¿Por qué tú has decidido compartir esta experiencia al mundo? Bueno, sobre todo a partir de aquella primera experiencia de aquella paciente que yo le dije, bueno, le aporté un consuelo, ¿eh? A partir de contarle mi experiencia, pues yo pensé, bueno, tengo la responsabilidad de compartirlo, esto con otras personas también en duelo. Y he visto que también es una constante que, no digo yo que sea universal, pero que en personas, muchas personas que atraviesan duelos difíciles, pensemos, por ejemplo, en la pérdida de un hijo. Pensemos, por ejemplo, pues un duelo en unas condiciones muy dramáticas, ¿no? Es decir, para un psicólogo, pues sería un duelo o un estrés postraumático, pero para esa persona le cambia la vida. Pues entonces yo me sentí impelido a que si con esto daba alivio, daba consuelo, pues que tenía la responsabilidad de, de compartirlo y de llevar ese consuelo a las personas que se podían beneficiar de mi acompañamiento. Vaya. Y además es que me gusta lo que hago, me gusta, no tiene ningún mérito porque hasta lo diría de que por egoísmo lo hago. O sea, me siento tan en sintonía con mi misión que es que no necesito cobrar para hacerlo, ¿eh? Es decir, es aquello que dicen que cuando haces lo que te gusta, pues haces tu pasión, dejas de trabajar para disfrutar eternamente, ¿no? Pues yo en esto, yo me siento bien acompañando a las personas y en lo posible ayudándolas. Sabemos que próximamente va a salir un libro que escribiste. ¿Podrías hablarnos más acerca de él? Sí, mira, el libro, el libro se titula lo que la muerte me enseñó. Esto en España lo publica, y lo digo porque sé que que me llamas desde Colombia, pues en España se va a salir a la venta el 3 de marzo, de abril, perdón, el 3 de abril, y dentro de un mes. Y entonces, cuando salga, aquí en España saldrá inmediatamente en papel y online, y y en Hispanoamérica se podrá comprar online. ¿Eh? Lo de papel, la versión en papel, pues la tienen que producir porque es una editorial muy importante, es Penguin Random House. Tiene también filiales ahí en Sudamérica, no sé si en Colombia, en México, en fin, diversos países. Y entonces, si se publica en papel, será posteriormente. Pero online lo podrán conseguir también a partir del 4 de abril. Y si quieres, te explico un poco de qué va, si te interesa. Por favor, por favor.
yo ya he dicho que lo importante no es no es tanto mi historia, mi relato, sino el poder transformador que tienen las personas. Yo como médico he visto en muchas ocasiones que intentas que las personas cambien. Le dices a una persona, tiene que caminar, tiene que dejar de fumar, no tome alcohol, haga más ejercicio, y la gente no cambia. Pero incluso en situaciones que dice, bueno, le da un infarto y ha estado sin fumar 3 días, al cuarto ya vuelve a fumar, porque los cambios cuestan de hacer. Y en cambio las personas que tienen ECMs, pues tienen unos cambios profundos. Muchas veces asociados a algún momento de estas ECMs. Y yo pues hice un ejercicio mental de intentar asociar el cambio a cuál ha sido el momento significativo de esa persona. Porque este proceso que yo he tenido bastante completo, mucha gente tiene solamente alguna fase. Por ejemplo, encuentros con seres queridos y ni túnel, ni espacio natural, ni revisión de vida. Otras personas solamente tienen la revisión de vida, u otras personas solamente el campo, este campo natural, ¿no? Que decimos, este paisaje alpino. Entonces yo encontré 4 momentos asociados a los grandes cambios de las personas. Y es eh, las personas que sobre todo lo que les impresionó fue aquella conexión natural, ese estado de felicidad. Pues yo le llamo el poder de la conexión. Otras personas lo que le influye poderosamente es el poder de ver a los seres queridos y sentir ese profundo amor del reencuentro, ¿no? Esa felicidad del reencuentro. Y ese yo le llamo el poder del amor y el reencuentro. Otras personas es la revisión de vida y esta que fue, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y yo para mí es el poder de la revisión y el perdón. En mi caso, el perdón a mí mismo. Es decir, otras personas a lo mejor el perdón hacia, hacia seres que te habían agredido en el pasado, ¿no? Cuando vuelves aquí, y que hoy día dices pues no merece la pena guardar este rencor. Yo necesito perdonar, ¿no? Y después el cuarto poder, que yo también ese aspecto también a mí me influenció, es el poder del propósito. El poder del propósito, el volver con un propósito de vida, con un sentido, pues es algo que también te hace ver la vida de otra forma. ¿eh? Yo quizás en mi caso, lo más poderoso fue la revisión y por eso mismo lo que sería el perdón a mí mismo o la vuelta con propósito, que el propósito era reparar y amar. Entonces, bueno, pues mi vida ha cambiado y quiero también que cambie la de mis lectores. Y para eso, pues yo doy una serie de herramientas que las explico y hago ejercicios prácticos, como son ejercicios de cosas que ya conocerás tú como psicólogo y supongo que muchos de nuestra audiencia, que es, por ejemplo, la meditación y en concreto el mindfulness, como es la comunicación activa, una comunicación empática, la mejoría en la comunicación y el poder del amor, como es también pues, el poder de la escritura en la revisión de nuestros comportamientos y también el poder de una vida con sentido, que yo pues me declaro en eso heredero de algo que ya conocía, bueno, seguidor, vaya, no heredero, seguidor de algo que conocerás que se llama la logoterapia de Víctor Frank y y la terapia de la aceptación y compromiso, que es lo que yo practicaba antes de, digamos, en mi ejercicio privado, ¿no? Entre otras cosas. Pues bien sea una cosa, otra, cada uno necesita cosas diferentes, pues yo explico las técnicas y doy una serie de ejercicios, ¿no? Y después, otra cosa que hago en el libro es abordar situaciones concretas, como es el cuidado a los enfermos terminales, como es, como es la situación del paciente con un diagnóstico adverso y por ello está en una situación terminal, que debe de afrontar la muerte, o como es la situación del duelo, tanto si el duelo es mm, un duelo fisiológico, un duelo normal, no complicado que se llama, como si la cosa se complica y se convierte en un duelo complicado, un duelo patológico.
En fin, son términos que tú como psicólogo seguro que conoces porque tiene que usarse una terminología similar, ¿no? Y entonces, bueno, los abordo en el libro y señalo las herramientas del libro que le pueden ayudar a esas personas mediante una serie de ejercicios que propongo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están pasando por una situación de salud compleja o que han perdido a un familiar cercano o a un amigo? ¿Cuál sería ese mensaje para esas personas? Mira, con las personas que viven unas situaciones tan difíciles, no se trata tanto de dar, de dar grandes filosofadas, sino de acompañar, de estar al lado de la persona, es decir, estar allí y validar el sufrimiento de esta persona que sabe que va a morir y que eh, siente el vértigo de un cambio vital importante. Y la persona que está en duelo, pues, que, que la persona, esto pasará, esto se integrará y que lo que se trata es de sobrevivir al duelo, sobreponerse, seguir viviendo e incluso positivizando la experiencia en cuanto a que eso forma parte de la vida. Nosotros muchas veces nos enfadamos, eso lo enseña la terapia de la aceptación y el compromiso, ¿no? Nos, nos enfadamos con las cosas que no nos gustan de la vida, pero en realidad todo es vida. Y, y entonces no hay que, ¿cómo decir? Hay que, hay que vivir también esa experiencia dolorosa y aprender de eso. Simplemente orientarte a través de unos valores y, por ejemplo, pues la persona, supongamos, una persona que pierde a su marido y tiene dos hijos, pues tiene el dolor de la pérdida del ser querido, que eso es muy humano, y que necesita un tiempo, necesita expresar ese dolor, pero también tiene el aliciente, por ejemplo, de que puede, de que sus hijos dependen de esa mujer o que puede ayudar a otras personas. Puede, es decir, cuando uno mira con un corazón compasivo, pues ves mucho sufrimiento a tu alrededor. Bueno, entonces, ya digo, es eso, ¿no? Después, pues claro, todo esto hay herramientas. Y hay herramientas y para eso estáis los psicólogos, y para ayudar a la gente que necesita una ayuda porque no pueden por sí mismos. Muchas veces, delante de estas situaciones, como he dicho antes, se trata de hablar mucho menos y de acompañar mucho más. Es decir, yo confieso que en el pasado, con personas en duelo, pues he hablado demasiado. Es decir, hoy día hablo mucho menos y, y me parece que de lo que hablo, más de la mitad sobra. Y en cambio, sí que hace falta ese corazón bondadoso que acoja el dolor de la otra persona. Además del público general, ¿tu libro puede aportar algo a los médicos, a los enfermeros, a los psicólogos? Sí, mira, esta experiencia es una experiencia muy humana. Y entonces, pensemos que por cada persona que fallece, hay 6 personas en duelo. Y toda persona que fallece, pues, a no ser que sea una muerte súbita, una muerte accidental inmediata, pues tiene un proceso, digamos, de duelo, de pérdida de la salud, y que esa persona tiene cuidadores a su alrededor que también sufren al ver cómo esa persona va acercándose cada vez más al final de su existencia. Entonces, estas experiencias son tan humanas y a nosotros los médicos no nos forman para ellas. Yo puedo decir que yo no recuerdo que me hayan dado ninguna clase en toda mi formación médica sobre duelo. Y eso es una cosa que habría que corregir. Pues que las experiencias cercanas a la muerte son, son muy comunes. Son muy comunes y las personas que las han tenido, eh, si se sienten en un entorno seguro, lo comparten. A mí, desde pacientes que eran míos, eh, que yo los he conocido durante mucho tiempo, pues me han venido después y me han dicho, mire, pues nunca se lo había dicho, pero a mí me pasó como a usted, o a mi esposa, o a mi madre, o mi padre cuenta que cuando joven le pasó, lo que sea, ¿no? Tal cosa.
Entonces, los sanitarios sí que tenemos la posibilidad de cuando nos vienen estas cosas, pues acogerlas con compasión. Y cuando se dan situaciones en las cuales hay muerte, hay un riesgo vital, ¿no? Que hayan tenido también un infarto, hayan tenido un accidente muy grave o lo que sea, pues entonces, con mucho tacto, no de cualquier forma, pues que se puede decir, mire, pues eh, usted ha tenido esto y que tuvo un infarto. Hay personas que cuentan cosas que se salen de lo común. Eh, usted, eh, usted ha tenido algo, alguna experiencia que crea que, que le haya chocado y que puede contarme. Y sorprendentemente, la gente de esta forma, con mucho tacto y tal, la gente se abre, porque las personas lo necesitan. O sea, para sanarse después de una ECM, necesitas compartir la experiencia. Y lo que te hace más daño es el escepticismo a tu alrededor. Ese escepticismo negativo, ¿eh? Es decir, eso son tonterías, eso es la anestesia, eso ha sido un sueño. Y la verdad es que dices, bueno, pues para esto me callo. Y eso, tú sabes que cuando las emociones no se validan, pues eso provoca daño en la persona. Entiendo. Sé que eres médico de familia Sí. y en este momento te has jubilado. ¿A qué te dedicas actualmente? No, a la ayuda, al estudio y a la ayuda. Estoy estudiando un montón de cosas referidas con esto de las ECM, referidas sobre todo con el duelo. Eh, me, me estoy convirtiendo pues en ese aspecto pues una persona eh, que intenta ser más hábil en el acompañamiento. Porque si hay algo en este mundo es mucha soledad. Y la gente muchas veces tiene que, que transitar por las penas en un camino solitario que se hace muy duro. Entonces, el tener una mano amiga, pues yo creo que es, que es para eso para lo que he vuelto. A mí se me dio el don y lo que yo no quiero es que el día que vuelva, pues sentirme que vuelvo con las manos vacías. Doctor José, ya para ir finalizando con las últimas preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida de los seres humanos? Porque estamos en este plano material, en este planeta. Mira, vamos a ver, intento no asumir un papel de profeta, ¿no? De yo tengo la verdad, yo puedo decir lo que son mis valores, lo que a mí me funciona, pero no es nada más válido ni más poderoso que lo que puede experimentar cualquiera de nuestros oyentes. O sea, yo les diría que lo principal es que sean coherentes con sus valores, que todos sus valores son buenos. Yo sí que creo que merece la pena vivir en base a valores, ¿no? Y no en base a un consumismo. Esto es lo que yo digo, pero a un nivel subjetivo, personal, ¿eh? Y si una persona pues cree que su felicidad está en comprarse un coche y en disfrutar de un ritmo de vida determinado y una casa grande, pues que lo tenga, son cosas buenas, ¿eh? No hay nada malo en el dinero o en la posición. Sí que quizás uno se da cuenta que uno es capaz de infligir dolor a las personas que se cruzan en tu camino. Y lo que sí es mi experiencia es que esas cosas vuelven a ti. Esas cosas no se pierden. Y cuando se pierden, perdón, y cuando mueres, pues dices, como decía yo, es que no hacía falta ser tan egoísta, tan ególatra, no hace falta acumular tanto cuando en realidad, pues, con mucho menos también vives con dignidad, ¿no? Pero ya digo que cada uno mire hacia su interior, oiga su corazón y que lo sigan, ¿eh? No me sigan a mí, ¿eh? Sigan su propio corazón porque es su vida, no la mía. ¿Por dónde te pueden contactar nuestros oyentes? ¿Tienes redes sociales? ¿Y cuándo sale tu libro? Y a través de mi página web, www, doctormorales, tal como suena, .es. Simplemente me llamo Morales, pues doctor Morales, tal como suena, ES. También por WhatsApp, ya pongo ahí el teléfono. Lo que no atiendo son llamadas directamente, sino lo que hago es a las personas que me contactan, yo
yo las contacto, o bien por WhatsApp, por correo electrónico, que lo pone ahí en la web, y yo les, eh, les, les atiendo pues lo antes que pueda y según, y escucharlo siempre, ¿no? Y cuando las personas lo necesitan, pues hago un seguimiento. Entiendo. ¿Tu libro sale el 3 de El, abril? el 3 de abril, sí. ¿Por dónde las personas pueden Y por conseguirlo? Amazon, o sea, como libro electrónico, o sea, por Amazon o lo que sea. Aquí lo digo porque es la forma más común, es decir, pero aquí hay varios portales que yo he podido constatar que se puede comprar, pero que por Amazon, pues mira, aquí en España, pues cuesta que más o menos dólares y euros son equivalentes, pues unos 9 euros, que son unos nueve dólares, ¿no? Y lo puedes leer online y lo conservas para siempre y es más fácil. Ahora, en papel, que es más caro, pero ya digo, habría que esperarse a que el libro funcionase en España y entonces lo publicasen también en sus países. Vale. ¿Te gustaría dejar un mensaje final para todos aquellos que están escuchando este video podcast? Bueno, mira, yo lo que diría es que es cuando te acercas a la muerte, cuando acaricias la muerte, ¿no? Pues aprendes a amar la vida. Yo lo que, lo que he aprendido es a ser, ¿cómo decir?, a estar más maravillado por el hecho de vivir. Creo que lo que tenemos aquí es la oportunidad de aprender, de experimentar, que nuestra actitud lo es todo, ¿eh? Y entonces con la actitud adecuada se puede, se puede disfrutar de todo, ¿eh? Y cuando está lloviendo, lo mejor que puedes hacer es dejar que llueva. Y, y cuando hace sol, pues mira, disfrutar del sol. O sea, una oportunidad que tenemos de vivir, cuando estás tan cerca como yo del fin, ¿no? Pues dices, oye, pues yo no quiero perderme ni un minuto de todo lo que me queda. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo el día de hoy, quiero dejarles una reflexión final. Puede que usted esté discutiendo con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de su trabajo. No espere hasta el final para poder reconciliarse con esa persona. Hoy estamos, mañana no sabemos. Acérquese a esa persona, dígale que la ama, que la quiere, pídale perdón, porque eso va a hacer que la vida tenga mucho más sentido y que el día que tengamos que partir de este planeta, sea que haya algo más allá o no lo haya, vamos a irnos con más tranquilidad en el corazón. De un abrazo, de un beso, de un buen consejo. Acompaña a esas personas que están pasando por una situación difícil. Viva esta vida como merece ser vivida. Y no se olvide de sus sueños, que aunque a veces las cosas parecen oscuras, parece que no tienen salida, al final siempre viene el amanecer. Porque el momento más oscuro del día es justo antes del amanecer. Yo soy David Pérez y les agradezco por acompañarnos en este video podcast. No olviden dejar un comentario, darle me gusta y suscribirse. Recuerden que son muy importantes para mí y les deseo una feliz vida.